Nuevamente, 2EBS, Educación Especializada Virtual en Salud. Hoy queremos compartir contigo lo importante de realizar la clasificación de las urgencias, pero en los infantes. El triaje pediátrico. ¿Qué hay diferente para el paciente pediátrico? Hagámonos esa pregunta. El algoritmo es igual que el adulto, secuencia en la toma de decisiones es igual, hay unas consideraciones especiales que debemos tener en cuenta y es la edad, la anatomía y la fisiología y algunas comorbilidades en los menores. Particularmente en las salas de triaje hay que darle prioridad como todo en la vida, ¿cierto? A los ancianos, a las mujeres, a las embarazadas y a los niños. Cuando hagas esa clasificación visual, siempre que tengas en sala niños y adultos, trata de definir también esos menores que vienen en brazos, que vienen cubiertos, que no los podemos ver, para poder saber cómo vamos a ingresar a esos pacientes. No por un número de ficho, ni por un nombre en una pantalla. O sea, aquí ya se empieza a complicar un poco la vaina cuando tenemos una población diversa entre ancianos, entre adultos, jóvenes y pequeños. Es decir, escolares y también lactantes. Ahí es diferente la clasificación de la urgencia, porque tu juicio y tu agudeza visual, el ojo clínico y tu experticia empieza a hacer honores a todo lo que llevas en trayectoria realizando esta tarea. Entonces vamos a tener en cuenta a la hora de realizar esa clasificación que hay que hacer triaje visual. Ya lo habíamos hablado en uno de los módulos. Ese triaje visual debe apuntarnos a que veamos esos menores que están cubiertos con esas mantas y que las mamás a veces por el temor y quizá angustiadas, trasnochadas, pues no se acerquen a la sala de apoyo al usuario, donde está la atención prehospitalaria, donde está el auxiliar de enfermería, que nos puede dar un aporte importante en las áreas de pretriaje. Tengamos eso en cuenta, por favor. Tratemos de estandarizar la aproximación del paciente, como lo estamos hablando. Debe ser muy rápida, debe ser completa. El profesional que esté en esa área debe tener muy buena empatía con la población pediátrica. No es lo mismo usted acercarse a un menor como se le acerca a un adulto. Tampoco vamos a estar hablándole y cuchicheando y haciéndolos, no, hay que hablarle a los menores con prudencia, hay que hablarles con alto tacto. Lo que sí es importante es que a ese menor tenemos que ganarnos esa confianza. Hay que determinar cuál es la condición en que está esa mamá, ese papá, la angustia de esos papás para que ellos se calmen y el menor también pueda emular o tratar de calmarse viendo a sus papás también calmados. Es difícil evaluar un menor cuando la madre está en llanto permanente o el papá está alterado y gritando. Entonces hay que calmarlos primeros a ellos para poder abordar a ese menor. Tratar de ganarnos esa confianza. La idea es que no negociemos tampoco la situación que tenga ese menor en ese momento. Si me dices qué te pasa, te voy a regalar un confite, te voy a regalar algo. Yo creo que eso no es la ventaja. Lo que sí podríamos analizar es determinar cuáles son las condiciones en las que se presenta ese menor. Si está muy angustiado, tratar de calmar. Si está muy preocupado o si tiene temor, mirar cuál es la situación que le esté generando temor en ese momento. Si hay que hablar con la mamá, si el menor quiere que entre otro acudiente, también es posible que podamos hablar de ese tipo de situaciones para este caso preciso de la atención de los menores en las salas de triaje. Los preescolares deben ser evaluados con su cuidador, preguntando su opinión. Lo más importante a la hora de evaluar a estos muchachos es que realmente definamos si el menor sí tiene una condición urgente o si realmente son aquellos padres, aquellas madres que tienen una condición de angustia permanente y que quizá hayan o tengan una ganancia secundaria. Uno no puede hacer ese juicio de valor, pero hemos encontrado en las salas de triaje que el menor realmente se encuentra completamente normal. Es la angustia de la madre porque lo ve diferente o porque quiere llamar la atención en ocasiones de sus familiares y llevan los niños al servicio de urgencia y uno ve los menores en una condición completamente normal, sin ningún otro síntoma. Eso también lo debemos de determinar porque es un menor que es vulnerable y que quizá viene acompañado por una persona que no tiene una condición consciente, hablando desde su estado mental, que también lo hemos encontrado. Estos escolares deben relatar su propia historia. Démosle la oportunidad para que ellos realmente nos digan qué es lo que pasa, qué es lo que nos quiere contar. Cuénteme sin temor, hábleme de qué es lo que pasa en su casa, desde cuándo está enfermo, dónde se hizo ese morado, cómo se lo hizo. O sea, tratemos de indagar
lo más que podamos. En el triaje pediátrico, los signos de enfermedad pueden ser sutiles. Estamos hablando de una inapetencia, de una debilidad o una hipotermia. Pues estos tipos de signos pueden representar una enfermedad grave en un paciente que es neonato. El gasto cardíaco de los niños es más dependiente de su frecuencia cardíaca, es decir, las bradicardias son graves y requieren atención inmediata. La hipotensión es tardía, eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de valoración de estos menores. Siempre que vamos a evaluar un menor, hagamos una aproximación estandarizada. Vamos a enfocarnos en 3 puntos claves. 1. La apariencia. 2. La respiración. 3. El color de la piel. Más adelante lo vamos a ver en un triángulo de evaluación pediátrica, donde estos 3 pilares nos van a dar el abordaje y el cubrimiento inicial para poder definir cómo vamos a clasificar ese menor y cómo lo vamos a atender rápidamente. Estos menores siempre les vamos a evaluar la vía aérea, vamos a exponerlos a nivel del ambiente, vamos a mirar qué condiciones tienen físicamente para que podamos ver si hay alguna lesión, los vamos a palpar, vamos a mirar, aunque en triaje no vamos a hacer examen físico riguroso, es necesario que los padres nos ayuden a identificar qué lesiones tiene ese menor. Entonces eso es importante, además de tener una historia clínica pertinente para poder orientar a los médicos que vayan a evaluar ese menor a un diagnóstico también pertinente. Vamos a evaluar los signos vitales, vamos a tener en cuenta el estado de fiebre y la parte del dolor. Pueden ver en pantalla el triángulo donde nos hace referencia a la apariencia, al trabajo respiratorio y a la circulación. Esta es una manera de evaluar rápidamente los menores que tienen una condición urgente. Cuando falle uno de estos pilares es donde debemos actuar, donde tenemos que tener un juicio clínico y un ojo clínico muy, pero muy agudo para poder darle una atención inmediata a ese menor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hagamos un ABCD de la atención de un paciente que ingresa a un servicio de urgencia. Pues generalmente hacemos el ABCD, que es A, atención y evaluación de la vía aérea. Miremos que ese paciente cómo está hablando, tiene algún cuerpo extraño, tiene alguna dificultad para emitir los sonidos, qué tiene ese paciente, está sangrando, hay un riesgo de obstrucción. Desde la parte de la B, la parte ventilatoria, si no tiene ningún compromiso, o cómo está respirando, si tiene tiraje costal, si tiene uso de músculos accesorios, eso lo tenemos que evaluar. ¿Cómo está el estado de la piel? La C. Entonces miramos si está fría, si está húmeda, si está muy pálida, eso lo determinamos. La parte neurológica, que es el punto D, también lo analizamos en los menores, aunque no evaluamos la escala de Glasgow, desde el ESI se hace una valoración desde la escala de Apple, que la vamos a ver más adelante. Y la parte de la E es evaluar los signos y algunos estigmas que tengan a nivel corporal los menores. También es importante una historia clínica pertinente, donde vamos a evaluar cuál es el síntoma principal, o sea, qué comorbilidades tiene este personaje, qué tipo de alergias ha tenido o si las tiene en el momento, si tiene la vacunación completa. Hay que hacer un examen funcional y evaluamos cómo está la alimentación de este menor, si es un lactante, si está ingiriendo muy bien la leche materna, si se pega bien del pezón, si la mamá sí lo está alimentando, si tolera la parte suplementaria de la leche en polvo. O sea, definir cómo se está alimentando este lactante. Ahora, si es un menor, un escolar, si usted lo ve con enoftalmos, que lo ve ojeroso, que lo ve más bien caquético, definamos cómo está nutriendo este paciente. O si es un menor que realmente no está comiendo porque tiene una hiporexia marcada o porque tiene una candidiasis oral, una mucositis y que no permite que coma y no lo han determinado, que tenga una amigdalitis, o que realmente el paciente ya tenga una condición constitucional que le esté haciendo perder de peso. Eso lo tenemos que evaluar en las salas de triaje. Tengamos en cuenta también una aproximación estándar desde los signos vitales. No hay evidencia fuerte en cuanto a los valores normales para todas las edades. Si usan tablas de signos vitales para los menores, pues pueden ser un resultado de un consenso de algunos expertos. Si ustedes en su institución o en su región o en su país tienen establecido unas tablas con algunos valores específicos para los signos vitales, utilícenlas. Traten de adecuarlas al modelo ESI y aplíquenlas en este tipo de población, que es la población pediátrica. Y obviamente tengamos en cuenta que esos signos vitales hay que medirlos con unos instrumentos acordes a lo que necesitan esos pacientes. No es lo mismo evaluar una presión arterial con un tensiómetro pequeño a un menor que tenga 12 años pero es bastante grande y que realmente eso le quede más bien suelto.
o colocarle un tensiómetro grande a un menor con un brazo muy pequeño que prácticamente le está dando más de las 2/3 partes del brazo. Pues eso prácticamente le está dando 3 vueltas, no va a ser un dato fidedigno. Lo mismo para la pulsosimetría, no va a colocarle un pulsosímetro de adulto a un lactante o a un menor de 1 año, 2 años, pues no, eso no va a ser fiable esa curva de pulsosimetría. Algunas de las tablas de signos vitales que podemos ver y que quizá utilizamos desde el modelo ESI, pues nos hablan directamente de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación. Aquí hay una tabla que nosotros queremos presentar, nos habla directamente desde la edad, para que ustedes, es un ejemplo, solamente para que ustedes la tengan en cuenta, pero si tenemos un neonato hasta los 6 meses, bueno, ¿cuál es la frecuencia cardíaca para este menor? ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? De los 6 meses hasta los 2 años, ¿cuál sería, de acuerdo a esta edad, la frecuencia respiratoria? ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Si tiene 2 años a 7 años, vamos a medirle la presión arterial. Ahora, en esta edad podemos utilizar una fórmula, la podemos utilizar y es 70 milímetros de mercurio más la edad en años por 2. Esa sería una presión arterial sistólica y la adecuamos a los estándares que tengas en tu institución. Si está por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, ahí sí definimos, bueno, o sea, el paciente tiene una condición importante para evaluar. Si el paciente tiene 7 años, ya llega a la adolescencia, definir cómo están la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, su presión arterial y la saturación de oxígeno. Recuerden, las tablas que ustedes definan en su institución deben ser muy similares a las que estén documentadas por la literatura. La mayoría de este tipo de insumos o herramientas pues ya han sido validadas. Otra consideración importante para tener en cuenta a la hora de clasificar los pacientes en las salas de triaje es la temperatura. Miremos, un menor de 1 a 28 años de edad o de 1 a 3 meses de edad con una temperatura mayor a 38 grados centígrados, clasifíquelo como ESI 2. Si tiene 3 meses a 3 años de edad y su temperatura es por encima de 39 grados y que no tenga la inmunización completa, piense si ese paciente se pudiera decir, bueno, tiene una fiebre, pero o sea, yo no lo puedo dejar ahí un menor con fiebre y vaya para la casa, clasifiquémoslo como triaje 3. Otra consideración importante es el dolor. Evaluarse el dolor en una escala indicada y ojalá validada, porque un menor de 2 años, un menor de 3 años no te va a expresar directamente, sí, tengo un dolor en 5, esos menores no hablan, no se expresan, no saben cómo interpretar lo que les está doliendo, solamente generan un llanto, gimen, se mueven, se irritan. Si el dolor está por encima de 7 en una escala de 10, sobre 10, considere un paciente ESI 2. Eventualmente puedes evaluar la escala del dolor desde la expresión corporal. Hay unas escalas que nos pueden ayudar y es la escala FLAC, FLACC. La escala FLAC es una escala de valoración del dolor para los niños no verbal. También se puede utilizar la escala numérica y la escala visual análoga. La escala FLAC se aplica en niños menores de 3 años y pacientes no colaboradores. Esto nos da una calificación del dolor de 0 a 10. El 0 equivale a no tener dolor y el 10 al máximo dolor inimaginable. Vamos a evaluar esta escala que estamos viendo en pantalla. Hay unos parámetros importantes que queremos que ustedes tengan en cuenta y es las variables y el puntaje. Tenemos 3 valores importantes de 0, 1, 2 y las variables son cara, piernas, actividad, llanto y capacidad de consuelo. Ejemplo, un menor que llegó irritable, que llegó cansado, que usted lo ve con llanto constante, que no se deja consolar, que usted dice qué le pasará a este paciente que no es capaz de manifestar ni tiene 2 añitos, bueno, ¿cómo lo evalúo? Entonces hay que definir, bueno, ¿cómo está la cara? Si está relajada, pues le pongo 0, pero si arruga la nariz le puedo poner 1, pero la mandíbula está tensa, entonces listo, coloquémosle 2. Las piernas están relajadas, están inquietas o golpea con los pies, hay que definir cómo está ese paciente. En este caso, el paciente está acostado o está ya quieto, no, se dobla sobre el abdomen, encoge las piernas, está rígido. El llanto, se queja, gime, pues le coloco 1. Que el llanto es fuerte y está inconsolable, entonces hay que definir si le colocamos 2 en esa capacidad de consuelo y del llanto. La otra escala importante es la escala de valoración análoga del dolor, que nos la da por números, y adicionalmente estamos viendo esta escala que es por caritas. También se está utilizando una escala de caritas como la están viendo en pantalla para estos menores
y poder identificar en ellos cuándo realmente tienen un dolor y cómo lo podemos intervenir inmediatamente.